Nunca pensé que esa noche sería el principio de un infierno. Todo comenzó en una fiesta en el departamento de un compañero de la universidad. Era uno de esos eventos que prometían ser épicos: música alta, luces estroboscópicas, alcohol fluyendo sin control y un montón de gente que apenas conocía, pero con la que compartía risas y tragos como si fuéramos amigos de toda la vida. Entre ellos estaba Laura, mi amiga desde el primer semestre. Era esa chica que siempre iluminaba el salón con su sonrisa, la que todos admiraban por su inteligencia y su manera de hacerte sentir importante cuando hablabas con ella. Pero esa noche, todo cambió. Laura llegó tarde a la fiesta. La vi entrar con un vestido negro sencillo, pero que le quedaba perfecto. Llevaba unas botas altas y su cabello castaño suelto, cayendo sobre sus hombros. Me saludó con un abrazo y un «¿Qué tal, David?», que sonó como siempre, cálido y lleno de vida. Bromeamos un rato, tomamos unos tragos y bailamos un poco. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. Recuerdo que en un momento Laura me dijo que iba a buscar un vaso de agua. «Ya estoy muy mareada», me confesó con una risa nerviosa. Le dije que la acompañaba, pero ella me detuvo. «No te preocupes, David. En serio, estaré bien». Esa fue la última vez que la vi. Pasaron 20 minutos, y Laura no regresó. Al principio no me preocupé demasiado, pensé que tal vez se había quedado charlando con alguien o había salido a tomar aire. Pero cuando la busqué por toda la fiesta, nadie la había visto. Ni en la cocina, ni en el balcón, ni en el baño. Nada. Sentí un nudo en el estómago, pero intenté calmarme. Tal vez se fue a casa, pensé. Le envié un mensaje, pero no hubo respuesta. Llamé a su teléfono, pero estaba apagado. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la esquina del salón, cerca de la puerta, había un tipo que no había visto antes. Era alto, con una chaqueta de cuero y una mirada fría. Algo en él me hizo sentir incómodo. Me acerqué y le pregunté si había visto a una chica con un vestido negro. Él solo me miró con una sonrisa torcida y dijo: «Aquí hay muchas chicas, amigo. No sé de cuál hablas». Pero su tono era demasiado casual, como si estuviera ocultando algo. Decidí salir a la calle a buscarla. La noche estaba fría, y el aire olía a humo y alcohol. Recorrí las calles cercanas, llamando su nombre, pero no había rastro de Laura. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre: una de sus botas tirada en el suelo, cerca de un callejón oscuro. La recogí con manos temblorosas. Sabía que era suya porque tenía una pequeña etiqueta roja en la suela, algo que ella siempre mencionaba como su toque personal. Entré al callejón, pero estaba vacío. Solo había un par de latas de cerveza vacías y un olor extraño, como a químicos. No sabía qué hacer, así que llamé a la policía. Llegaron rápido, pero su actitud fue desalentadora. «Estas cosas pasan», dijo uno de los oficiales con un tono que sonaba a resignación. «A veces la gente desaparece, sobre todo en estas fiestas donde hay drogas y alcohol». Les mostré la bota de Laura, pero solo anotaron algo en sus cuadernos y me dijeron que esperara. Esa noche no dormí. Al día siguiente, fui al departamento de Laura, pero no estaba. Hablé con sus compañeros de clase, con sus profesores, incluso con el conserje del edificio donde vivía. Nadie sabía nada. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. No podía quedarme de brazos cruzados. En los días siguientes, descubrí cosas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber. Laura no era la primera chica que desaparecía después de una fiesta en esa zona. Había un patrón: jóvenes universitarias, todas desaparecidas en circunstancias similares. Algunas habían sido vistas por última vez en bares o clubes, otras en fiestas privadas como aquella. Y todas tenían algo en común: habían sido drogadas. Hablé con una chica que había logrado escapar de una situación similar. Me contó que había sido llevada a una casa en las afueras de la ciudad, donde la mantuvieron encerrada junto con otras mujeres. «Nos drogaban para que no pudiéramos luchar», me dijo con voz temblorosa. «Y luego nos vendían. Como si fuéramos mercancía». Sus palabras me dejaron sin aliento. Trata de personas. Eso era lo que estaba pasando. Intenté seguir las pistas que tenía, pero cada vez que me acercaba a algo, sentía que alguien me observaba. Una noche, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dijo: «Deja de buscar, David. No quieres saber lo que pasó con Laura». Colgaron antes de que pudiera responder. Me sentí impotente, enojado, asustado. Pasaron semanas, luego meses. Laura seguía desaparecida.
La policía cerró el caso por falta de evidencias, pero yo no podía dejarlo ir. Cada noche, soñaba con ella, con su sonrisa, con su voz. Y cada mañana, me despertaba con la misma pregunta: ¿dónde estaba? Hasta hoy, no he vuelto a saber de Laura. Pero sigo buscando. Porque sé que en algún lugar, ella está atrapada en ese infierno. Y porque sé que no soy el único. Hay más chicas desaparecidas, más familias destrozadas, más historias que nunca se cuentan. Y mientras el mundo sigue girando, alguien tiene que recordar sus nombres. Pasaron 6 meses desde la desaparición de Laura, y aunque el mundo seguía girando, para mí el tiempo se había detenido. Cada día era una batalla entre la desesperación y la rabia. La policía había cerrado el caso, pero yo no podía aceptarlo. Sabía que algo más grande estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la desaparición de una chica en una fiesta. Y estaba decidido a descubrirlo, aunque eso significara arriesgar todo. Todo comenzó con un nombre: Víctor Rojas. Un ex policía que había sido expulsado de la fuerza por corrupción. Lo encontré gracias a un contacto que conocí en un foro en línea dedicado a casos de personas desaparecidas. Según mi contacto, Rojas había estado involucrado en una red de trata de personas, pero nunca fue condenado por falta de pruebas. Me costó semanas localizarlo, pero finalmente lo encontré en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Rojas era un hombre de unos 50 años, con una barba descuidada y ojos que parecían haber visto demasiado. Al principio, se mostró reacio a hablar, pero cuando le mencioné a Laura y las otras chicas desaparecidas, algo cambió en su expresión. ¿Sabes lo que estás metiendo, chico?, me dijo con voz ronca. Esto no es un juego. Si sigues cavando, te van a enterrar a ti también. Pero yo no iba a retroceder. Le ofrecí dinero, lo poco que tenía, y finalmente accedió a contarme lo que sabía. Según Rojas, la red de trata estaba dirigida por un hombre conocido solo como el Fantasma, un tipo que operaba desde las sombras y que tenía conexiones en todos los niveles: policías, políticos, incluso jueces. Nadie lo ha visto nunca, me dijo Rojas. Pero está en todas partes. Y si te cruzas en su camino, desapareces. Rojas me dio un nombre más: Marta, una mujer que había logrado escapar de la red y que ahora vivía escondida. Encontrarla no fue fácil, pero cuando finalmente la conocí, entendí por qué Rojas la había mencionado. Marta era una sobreviviente, y su historia era desgarradora. Te drogan, me contó con voz temblorosa. Te llevan a un lugar que llaman el almacén. Allí te venden al mejor postor. ¿Y si te resistes? No terminó la frase, pero no hacía falta. Sus ojos llenos de lágrimas lo decían todo. Con la información de Marta y Rojas, comencé a trazar un plan. Sabía que no podía confiar en la policía. Después de todo, muchos de ellos estaban en la nómina del Fantasma. Así que decidí actuar por mi cuenta. Con la ayuda de un amigo hacker, rastreamos las transacciones financieras de varias empresas fachada que, según Rojas, estaban vinculadas a la red. Fue un trabajo lento y peligroso, pero finalmente encontramos un patrón: grandes sumas de dinero que se movían entre cuentas bancarias en diferentes países, siempre terminando en una compañía llamada Black Horizon Ltd. Black Horizon resultó ser una empresa de transporte con sede en un puerto cercano. Era el lugar perfecto para mover personas sin levantar sospechas. Decidí infiltrarme, pero sabía que no podía hacerlo solo. Fue entonces cuando conocí a Carmen, una periodista independiente que había estado investigando la red de trata durante años. Ella tenía sus propias razones para querer derribar a El Fantasma. Su hermana había desaparecido en circunstancias similares a las de Laura. Juntos, Carmen y yo nos infiltramos en el puerto. Fue una noche larga y tensa. Nos escondimos entre los contenedores, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, vimos lo que estábamos buscando: un grupo de hombres sacando a varias mujeres de un camión. Estaban drogadas, apenas conscientes, y las llevaban a un barco que esperaba en el muelle. Carmen grabó todo con una cámara oculta, mientras yo intentaba mantener la calma. Sabía que no podíamos intervenir directamente, éramos solo 2 contra una docena de hombres armados. Pero teníamos lo que necesitábamos: pruebas. Al día siguiente, Carmen publicó la historia. Fue una bomba. Los medios la recogieron de inmediato, y la presión pública obligó a las autoridades a actuar. El puerto fue allanado, y varias personas fueron arrestadas, incluyendo a un capitán de policía que resultó estar en la nómina de El Fantasma. Fue un golpe duro para la red, pero no el final.
Aunque logramos desmantelar una parte de la organización, el fantasma seguía en libertad. Y lo peor de todo, no había rastro de Laura. Carmen y yo seguimos buscando, pero cada pista nos llevaba a un callejón sin salida. Era como si Laura se hubiera esfumado en el aire. Una noche, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Era una foto de Laura, tomada recientemente. Estaba pálida y delgada, pero viva. El mensaje decía: deja de buscar, o ella pagará el precio. No sé si fue una advertencia o una amenaza, pero una cosa es segura, no voy a parar. Porque Laura no es solo una chica desaparecida. Es mi amiga. Y mientras haya una posibilidad de encontrarla, seguiré luchando. La noche estaba cargada de tensión cuando finalmente localicé el lugar donde Laura estaba retenida. Era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, rodeado de un silencio inquietante. Carmen y yo habíamos seguido una pista que nos llevó hasta allí, pero algo no me cuadraba. Todo parecía demasiado fácil, como si alguien quisiera que llegáramos. Carmen insistió en llamar a las autoridades, pero yo no podía esperar. Si no salgo en una hora, llama a la policía, le dije antes de adentrarme en la oscuridad. El almacén estaba en silencio, pero podía sentir que no estaba solo. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cada paso resonaba en el vacío del lugar. Finalmente, la encontré. Laura estaba atada a una silla, pálida y débil, pero sus ojos se iluminaron al verme. No deberías haber venido, susurró con voz quebrada, pero yo ya estaba a su lado, desatándola. En ese momento, las luces se encendieron y un grupo de hombres nos rodeó. Entre ellos, una figura alta y delgada emergió de las sombras. Era él, el fantasma. Su rostro estaba oculto bajo una máscara, pero su voz era fría y calculadora. Te dije que dejaras de buscar, dijo, sosteniendo una pistola. Pero no escuchaste. Intenté proteger a Laura, colocándome frente a ella, pero sabía que no había salida. El fantasma levantó el arma y, en lugar de disparar, dio una orden seca a sus hombres. 2 de ellos se abalanzaron sobre mí, mientras otro sujetaba a Laura. No, déjenlo ir, dijo el fantasma con una calma aterradora. Él no es importante. Pero tú, chico, has causado demasiados problemas. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en la nuca. El mundo se oscureció y caí al suelo, inconsciente. Desperté con un dolor punzante en la cabeza y un frío que me calaba hasta los huesos. Estaba tendido en una habitación pequeña y sucia, con las paredes de concreto y una única bombilla colgando del techo. No tenía idea de dónde estaba, pero algo me decía que ya no estaba en mi ciudad, ni siquiera en mi país. La puerta se abrió y entró un hombre alto, con un traje impecable y una mirada gélida. No era el fantasma, pero su presencia era igual de intimidante. Despierto, por fin, dijo con un acento que confirmó mis sospechas, estaba en Rusia. Ha sido un dolor de cabeza para mucha gente, ¿sabes? Intenté levantarme, pero me di cuenta de que estaba atado a la silla. ¿Dónde está Laura?, pregunté con voz ronca. El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. Laura está a salvo. Ha sido devuelta a su vida normal, aunque con una advertencia muy clara, nunca más debe buscarte ni mencionarte. ¿Y tú? Tú tienes una elección que hacer. ¿Qué elección?, gruñí, sintiendo como la rabia y la impotencia se apoderaban de mí. Puedes quedarte aquí, en este lugar, y desaparecer para siempre. O podemos dejarte ir, con una condición: nunca más podrás ver a Laura. Si intentas contactarla, si te acercas a ella, no solo te mataremos a ti, sino que también la haremos desaparecer. Para siempre. Sentí un nudo en el estómago. No había opción. No podía arriesgarme a que le hicieran daño. Déjenla en paz, dije finalmente, con voz temblorosa. No la buscaré. El hombre asintió, satisfecho. Buena elección. Luego, se acercó y me inyectó algo en el brazo. El mundo comenzó a desvanecerse de nuevo, pero antes de perder el conocimiento, escuché sus últimas palabras: recuerda, si rompes las reglas, no habrá segunda oportunidad. Cuando desperté, estaba en un callejón en Moscú, con solo unos pocos rublos en el bolsillo y un dolor de cabeza que parecía no tener fin. No tenía pasaporte, ni teléfono, ni forma de volver a casa. Pero lo peor de todo era saber que Laura estaba ahí fuera, viviendo su vida, y que nunca más podría verla. Pasaron meses antes de que pudiera reconstruir mi vida. Cambié mi nombre, encontré trabajo en un bar y traté de olvidar. Pero algunas noches, cuando el frío ruso se colaba por las ventanas,
me permitía soñar con ella. Con su sonrisa, su voz, y ese beso que nunca llegó a suceder. Y aunque sabía que nunca la vería de nuevo, me consolaba pensando que, al menos, ella estaba a salvo. Porque al final, eso era todo lo que importaba.